Bienvenidos a todos a otra dosis de derecho, en este caso derecho penal. Hoy vamos a hablar del aborto, quédate, no vamos a dar opiniones, vamos a hacer un análisis normativo y jurídico absolutamente. Saludos. Buenos días, tardes, noches o el momento que nos estén escuchando. Bienvenidos a otra dosis de derecho. Mi nombre es Augusto. Estoy acá con Paula, ¿cómo andan? Con Gonzalo y tenemos a alguien más. Hoy por primera vez tenemos un invitado. Tenemos un outsider que Sos es... el primero. Sí, Dani, presentate. Qué nervios, qué placer. Daniel González Estier, mucho gusto y encantado de que nos puedan escuchar. Le contamos a todos que hoy tenemos un capítulo de dosis de derecho penal y lo invitamos a Dani, que además de ser abogado docente de la UBA en Constitucional y Derechos Humanos, es defensor oficial porque vamos a tratar un tema bastante complicado, bastante enredado y que va a generar al menos dos posturas jurídicas que queríamos que estuvieran representadas en la mesa. No son posturas de opinión, ya nos van a contar un poco más los chicos, pero para que se pudiera dar el diálogo de ida y vuelta de sostenimiento de las posturas, trajimos un legítimo contendiente de Augusto, que es un defensor oficial, para que cada uno tenga una postura distinta y bueno, podamos tener al menos más claro de qué se trata de lo que se está hablando hoy en la Argentina como trending topic, sin ninguna duda. Perfecto. ¿Qué es? Hoy vamos a hablar acerca del aborto, acerca de la legislación argentina del aborto y las modificaciones o las posibles modificaciones, si se pueden, si no se pueden, cuál sería el conflicto en el que estamos. Pero antes de empezar con el tema, Gonza, podés recordarnos las páginas, la forma de comunicarse con nosotros. Para comunicarse con Dosis de Derecho, pueden escribirnos a dosisdederecho@gmail.com y también, como saben ya, si nos están escuchando hasta ahora, vamos 2 meses de programa, así que ya deberían conocerlo. Es nuestra página web www.dosisdederecho.wordpress.com. Ahí están todos los capítulos subidos, todos los audios y la descripción y minuta de cada uno de los capítulos con los links a cada una de la jurisprudencia, doctrina y legislación que cada uno trató para poder profundizar en esos temas. Además, los perfiles en las redes sociales que estamos manejando, que son LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. En todas estas redes generamos contenido original que sacamos de los podcasts que vamos grabando y de alguna cosa que va quedando en el tintero o que nos parece que es mejor tirar en una historia o tirar en una foto de Instagram o de Facebook, en lugar de decirla acá, también está ahí. Así que no crean que con escuchar el podcast es suficiente, sino que ahí tienen cosas y novedades que no deberían perderse. Bien, y antes de empezar de lleno con el tema de hoy, quería mandar un saludo seguramente a los alumnos que nos van a estar escuchando, porque este tema es un tema que siempre solemos acá con Daniel, que es colega en la facultad, dándolo. Sí, y hoy, bueno, quiero aclarar que es 7 de marzo, próximos vísperas del claro, Día de la Mujer también, sí, así que agradezco. Saludos también para todas las mujeres. Bueno, les agradezco. ¿Cuál de los dos va a representar la postura de la iglesia? No va a haber postura de iglesia, no va a haber postura de opinión. Bueno, eso es una cuestión que me gustaría aclarar cuando conversamos con Augusto sobre charlar este tema. Nuestro planteo es intentar hacer esto exclusivamente jurídico. Vamos a intentar dejar de lado valoraciones morales. No somos ni biólogos ni médicos como para opinar de ese tema. Así que con base en elementos jurídicos vamos a entablar esta discusión que sirve, por un lado, para poder hablar de derecho cuando hablamos de aborto, porque si se va a tratar una ley al respecto, justamente estamos hablando de derecho. Y por otro lado, para demostrar que se puede tener opiniones contrarias y hablar civilizadamente de un tema. Sí, de manera objetiva y dura, referido Totalmente a lo que es legislación. Que más allá de que no podemos soslayar de que es un tema que está cruzado por todos lados por un montón de cuestiones ideológicas, cuestiones que tienen que ver con la propia concepción de las mujeres y incluso del ideal que una sociedad tiene de sí misma respecto de la vida y todo eso, me parece que sería importante irnos de acá, al menos los comprometo a los chicos que nos vayamos así, con las reglas de cómo está la situación hoy en la cabeza, para después ver hacia adelante cómo lo discutimos. Perfecto. Y es un poco el comienzo de esta historia. Vamos a
Para hablar del aborto y para hablar un poco de la legislación argentina tenemos que agarrar el Código Penal, mi gran amigo, que lo vemos en cada capítulo de podcast de Dosis de Derecho. Tenemos el artículo 85, 86, 87 y 88 del Código Penal que regulan todo lo que es la materia del aborto, ponerlo por lo menos en la cuestión penal. El artículo 85 del Código Penal habla de las consecuencias, las sanciones penales que se le van a aplicar a una persona que produzca el aborto a una mujer con o sin el consentimiento de esa mujer. Obviamente varía la pena y sin que esta persona sea un profesional de la salud, no sea un médico, una enfermera. Brevemente lo leemos, dice: el que causara un aborto será reprimido con reclusión a prisión de 3 a 10 años, si obrare sin consentimiento de la mujer, obviamente. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuera seguido de la muerte de la mujer. Esto es hablando de 3 a 10 años sin el consentimiento de la mujer y puede ser elevado a 15 si después fuera seguido de la muerte de la mujer. El segundo inciso dice que con reclusión o prisión de 1 a 4 años, es decir, un poco menos, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena será elevado a 6 años si el hecho fuera seguido de la muerte de la mujer. Varía según si es con consentimiento o no. El 86, acá en el 85 no tenemos mayor discusión. En el 86 habla también del aborto, pero esta vez practicado por una persona, por un profesional de la salud, un médico, una enfermera. Y dice que incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior, es decir, las mismas que están establecidas en el 85, pero además va a sufrir una inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. Hasta acá es cuando es una persona que no tiene, que no es un profesional de salud, tiene una pena, el que es profesional de salud tiene otra pena. En realidad son penas similares, la única diferencia es que al profesional de salud lo inhabilitan para seguirse ejerciendo como médico o como enfermera. Bien, cuando vos te referís a los médicos, te hago una consulta, ¿es taxativo o puede ser ejemplificativo el artículo? ¿Puede incluirse otros profesionales de la salud o solamente...? El artículo habla de médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, ¿sí? No está hablando... No establece o en otros profesionales, no. O sea, solamente los que establece el artículo. Exactamente, sí, Perfecto. sí. El Código Penal... Aparte que corresponde recordar que en materia penal rige el principio de legalidad estricta, Claro. con lo cual... No podrían incluirse otras No hay tipos figuras. Abiertos. Perfecto. Yo por las dudas siempre Perfecto, prefiero perfecto. aclararlo. Gracias. El artículo 86 no termina ahí, sigue, y acá es el gran punto, uno de los primeros problemas que tuvimos, cuando dice que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Es decir, ¿cuándo puede practicarse un aborto y de manera no punible? En el primer inciso dice que si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. ¿Sí? Acá hay un claro colisión de derechos entre el derecho a la vida de la madre, que corre riesgo y no hay otra forma de solucionarlo, y el derecho a la vida de la persona por nacer. Entonces, acá el Código Penal, sabiamente, dice, se puede practicar el aborto y ese aborto no va a ser punible. El segundo inciso sí nos trajo bastantes problemas, porque lo voy a leer textual y despacio para que entendamos. Dice: si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una persona, sobre una mujer idiota o demente, en este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Es decir, la primera discusión que tuvimos acá es si eran dos situaciones distintas o si era una sola situación. Si para que se pueda practicar un aborto no punible es necesaria una violación de una persona demente o idiota, o son dos cosas distintas, una violación a cualquier mujer, sea demente o idiota o sea sana, y el atentado por una mujer demente o idiota. Esto generó chorros de tinta, ríos de tinta. 90 años de discusión hasta que la Corte se terminó expidiendo sobre esa cuestión. Por ese inciso. Por ese inciso, por esa complicación. La Corte se expidió recién en el 2012, 13 de marzo de 2012, en el fallo FAL sobre medida autosatisfactiva. FAL son las iniciales porque había una menor de edad en la cuestión. El caso era una menor de edad, creo que de Río Negro, de Chubut, perdón, que había quedado embarazada, producto de una violación del padrastro, creo que del padrastro. La pareja de la madre. De la pareja de la madre, y había pedido una autorización judicial para practicarse el aborto. Finalmente el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte interpreta que son dos situaciones distintas, ¿sí? Es decir, que no es necesario que la violación sea una persona demente o idiota, sino que por la mera violación a cualquier mujer se puede aplicar ese inciso. Aplicar el aborto no punible. Sí. Es decir, a partir del fallo FAL,
la interpretación que se hace del artículo 86 del Código Penal es que son 3 los supuestos en los que el aborto no es punible, o sea, en los que se puede practicar un aborto sin merecer un reproche penal. El primero es cuando corre riesgo la salud de la madre, el segundo es cuando el embarazo es producto de una violación hacia cualquier mujer, y el tercero es cuando es un abuso contra una mujer idiota, obviamente, más allá de las críticas que se pueden hacer al vocabulario, que es de la década de 1920 y corresponde aclararlo. Perfecto. Exactamente. Otra cosa que también dijo la Corte en este fallo bastante extenso, no podemos hacer mucho hincapié en ello porque el programa es más corto, pero es importante destacar que la Corte dice que, primero, no es necesario ningún tipo de autorización judicial para practicar este aborto no punible. ¿Sí? Uno no va por la calle diciendo, el artículo 19 de la Constitución es claro, dice, lo que no está prohibido está permitido. Y uno no va a la justicia y le dice, señor juez, ¿me deja cruzar la calle? ¿Me deja ir? ¿Puedo pedir autorización para ir a la plaza? No, uno no pide autorización. Entonces la Corte dice... ¿Qué se necesita? ¿Algo? Lo que dice la Corte es que con la mera declaración, con la mera declaración jurada de la mujer que declara que ha sido violada, basta para que se le practique un aborto no punible. Esto es otro tema bastante complicado porque cada jurisdicción tiene que dictar un protocolo de cómo se va a efectuar esta declaración jurada para poder practicarle el aborto no punible, y no todas las jurisdicciones hasta la actualidad, hoy en el año 2018, o sea, 6 años después de este fallo, todavía no todas las jurisdicciones tienen este protocolo, con lo cual... De hecho, la gran mayoría no las tiene. De hecho, la gran mayoría no las tiene, y las que tienen fueron recientes. Cabe hacer una aclaración, si bien no queremos discutir sobre esto, que es que la Corte entiende el riesgo que se corre a partir de esto, de que una mujer denuncie falsamente una violación para poder acceder a un aborto no punible. Sin embargo, entendió la Corte que es mucho más grave el riesgo de no autorizar un aborto frente a un abuso sexual verdadero que el riesgo de que una mujer pudiera falsear una declaración jurada para acceder a esta posibilidad. Porque en este fallo dice la Corte que no es necesario que la mujer inste una denuncia penal. Claro. Los delitos contra la integridad sexual de las personas son delitos de acción pública de instancia privada, es decir, necesita una denuncia de la mujer para que el Estado pueda empezar a investigar, si de oficio no puede. Entonces la Corte dice, no, si la mujer no quiere denunciarlo porque no quiere victimizarse más, atravesar por todo un procedimiento, directamente con la declaración jurada bastaría. Bien, esto es lo que dice el fallo de FAL sobre medida autosatisfactiva del año 2012. Después el artículo 87-88 habla de la sanción. Primero el 87 dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que con violencia causara un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuera notorio o le constare. Y el 88 habla de la pena que le correspondería a una mujer que se practica un aborto, que sería punible en este caso, será reprimida con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiera en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. ¿Sí? No acepta tentativa. Bien, yo tengo una duda. Dale. Que es, el aborto veo que está tratado en los delitos contra la vida, pero veo que tiene una pena muchísimo menor a la de un homicidio. ¿Eso por qué? Porque la vida, por lo menos adentro del seno materno, todavía no es considerada vida, o ahí es la discusión, es el kit de la cuestión. Si para es mí vida, ahí no está es el vida. nudo, ¿no? Porque para el Código Civil, ¿cómo es que está establecido? Sí, está en el artículo 19, pero establece el código, el nuevo Código Civil y Comercial, la existencia de la persona humana. ¿Desde cuándo? Desde la concepción, pero no habla puntualmente de vida. Exacto. Ah, ok. Así que creo que coincido que es ahí el... El meollo. Exactamente. Sí, el meollo pasa por un lado por la determinación de qué es el embrión o el feto que está dentro del seno materno, que todavía no ha nacido, y por otro lado también, y esto va a formar parte de la discusión, qué es concepción, porque concepción no es un término jurídico, sino que es un término médico-biológico que aún así también está discutido porque hay distintas acepciones probables sobre ese término, y es un poco sobre lo que va a circular el eje del debate, aunque no esencialmente. Otro problema grave, si nosotros consideramos, no sé, pienso, si se considera que no es vida la persona que está, o la persona por nacer, o el feto que está dentro de la panza de la madre, si alguien le provoca el aborto, como establece el Código Penal, ¿por qué lo estaríamos sancionando? ¿Por lesiones a la persona, a la mujer? Si no hay vida. Claro. ¿Sí? No estoy diciendo que no hay que sancionarlo, Estoy planteando decir, Y bueno... que no haya vida, digamos. Claro, no. diciendo nada de Estoy eso. diciendo, bueno, si entendemos que no hay vida, ¿cómo sancionaríamos o bajo qué argumento, qué bien jurídico estaríamos protegiendo al sancionar a una persona que le provoca el aborto a otra sin que ella quiera? Claro, incluso pienso que, y vos me vas a corregir, Pau, si me equivoco, el Código Civil habla de el nacimiento
con o sin vida de la persona por nacer. Exactamente, Con lo cual- son los artículos siguientes al 19. Con lo cual tendríamos persona por nacer Ujú, y después persona por nacer con o sin vida. ¿No? exactamente. Hay una cosa rara ahí. Está complicado y a eso, gracias por introducir el tema, es a donde estamos apuntando ahora y a donde vamos ahora, ¿sí? Bien. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Qué es la persona humana? ¿Nos trajiste una solución? ¿Alguna vez traje? No. Y bueno, porque va a ser hoy la excepción. Distintas opciones y hay que elegir. Claro, este es como el libro de... ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Elige tu propia aventura. Sí. Esto es lo mismo. Estamos jodidos con la Ah. cantidad de chicos que nos escuchan, que son más chicos que nosotros. Que no tienen ni la idea. menor idea de lo que es eso. Bueno, la vida en la Constitución Nacional no está explícitamente, está de manera implícita, obviamente, a través de los derechos implícitos. Si vamos al Código Civil, bueno, Pau recién nos leyó el artículo 19 y dice cuándo empieza la vida para el Código Civil. Ahora, si vamos a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, es decir, a tratados a los cuales Argentina adhirió, y no solamente adhirió, sino que le dio jerarquía constitucional, vamos a encontrar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 6º habla del derecho a la vida, dice que reconoce el derecho a la vida explícitamente, pero no dice desde qué momento. O sea, no dice cuándo empieza la vida. Ok. No casualmente no lo dice, ¿no? Pero no lo dice. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre nosotros amigos Pacto de San José de Costa Rica, sí en el artículo 4º dice que la vida, habla de la vida y desde qué momento empieza la vida. Dice, en la parte pertinente, dice, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. En general, dice. Ah, ¿viste? Nunca fue. Qué hijo de puta. Perdón. Pero, Perdón, señores. Derrapó. pero loco. El que escribió la convención. Claro, o no me lo soluciones o no me lo compliques. Porque en general. Bueno, esto también fue materia de debate. Hubo un fallo que intentó zanjarlo. Para mí no está zanjado del todo, que también es del año 2012, pero fines de 2012, 28 de noviembre de 2012. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Ahí la temática era otra, era sobre fecundación in vitro. No vamos a entrar en el fallo porque si no nos quedamos sin tiempo. Pero lo importante es que en este fallo la Corte Interamericana interpreta este artículo 4º de la Convención cuando dice concepción. Dice, ¿cuándo es concepción? Porque como decía recién Dani, concepción no es un término médico, no es un término científico. ¿Cuándo empieza la concepción? Entonces, obviamente están las tres grandes teorías. La teoría en donde el óvulo el óvulo es fecundado por el espermatozoide. La teoría de la implantación, de cuando ese óvulo es fecundado se implanta en el útero materno. Y después la teoría, que es la más flexible o la más amplia, en donde sostiene que la vida empieza desde que el feto desarrolla su sistema nervioso central, ¿sí? En cuestiones de tiempo tenemos 1 o 2 días en el primer caso, 7 a 10 días en el segundo, 3 meses más o menos en el último caso. La Corte Interamericana, este fallo Artavia Murillo, sostiene que la vida empieza desde el momento de la implantación en el útero materno. ¿Por qué? Utiliza varios argumentos, entre ellos el argumento de la viabilidad. Dice, bueno, el óvulo fecundado hasta que no se implanta en el útero materno no es viable, no puede nunca convertirse en vida, no puede nunca ser una persona. Otros argumentos es que en la mujer no se produce ningún cambio hormonal hasta que no se implanta. Por eso los EBATS se pueden hacer recién a los 7 días, 10 días. Y después, ahí las mujeres tienen montones de embarazos espontáneos sin que sepan que estaban embarazadas. O sea, embarazos no, perdón, que haya Abortos perdido espontáneos. Un óvulo fecundado. un óvulo fecundado No sin anidado. que no se anidó. Y ni siquiera se enteró. Y después te agrego otra, que es, con estas técnicas de reproducción asistida, la cantidad de óvulos fecundados que hay, guardados por ahí. Y ¿Qué que, pasa? ¿Qué pasa con ese tema? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos vidas ahí congeladas? ¿Qué hacemos con eso? El Sí, Código ¿no? Civil y Comercial habla de concebido Sí. o implantado. Totalmente. Pero bueno, la Corte Interamericana, en lo que respecta a este tema, dice, bueno, desde el momento que se implanta. Antes no es vida. Considera que el óvulo fecundado no es vida, pero que debe tener un tratamiento especial. No es que no se puede desechar así como así. Claro, ok. ¿Sí? No es vida, pero tiene un tratamiento especial. Perfecto. Hasta ahí estamos. Sí, yo tengo una duda que es, ¿cuándo van a empezar a discutir ustedes dos? Ahora, yo ya termino, lo dejo Lo que es la ansiedad, ¿no? Claro, totalmente. Sí, perdón. No, además, como buen defensor oficial, siempre me dan la última palabra. Claro. Bueno, hasta acá estaríamos todo bien. Tenemos la concepción, tenemos la interpretación de la Corte Nacional. Perdón, en cuanto a la Corte Nacional, debo mencionar también que
También se expidió acerca de cuándo comienza la vida humana en el fallo de Portal de Belém, el famoso fallo de Portal de Belém, que es del 5 de marzo del 2002, en donde era el tema de la pastilla del día después, la inmediat. Lo que la discusión era si era abortiva o no era abortiva. Para discutir esto, la Corte determinó que la persona o la concepción empieza desde la fecundación, distinto a lo que sostuvo después, años después, la Corte Interamericana. Esto solamente a dato de color. ¿Cuál es el conflicto que encontramos si hoy queremos, o yo entiendo que encontramos si hoy queremos despenalizar directamente el aborto? La Argentina, al momento de ratificar la Convención sobre Derechos del Niño... Cabe aclarar que resulta relevante la cuestión de la Convención porque hasta ahora venimos hablando de jurisprudencia y de leyes, de una protección en general que establece la Corte Interamericana, con lo cual el Código Penal podría ser derogado de una ley, el Código Civil también podría ser modificado a través de una ley, así que no habría inconveniente desde ese punto de vista para establecer una despenalización, una legalización del aborto, y el principal obstáculo que se encuentra jurídicamente quienes sostienen que es un obstáculo es el que va acá voy a decir yo y después Dani nos va a retrucar. En general, al menos estoy advirtiendo una constante, que vos traes temas que cuando los vas presentando parecen simples y que no hay ningún problema, porque tipo hasta ahora lo que yo vengo diciendo es, bueno, de última lo que tienen que hacer es meterse en el Congreso, claro, una mayoría simple, que para lo que les pagamos y, digamos, resolver, sancionar una ley. Pero me da la sensación de que, como siempre, ahora vas a tener un problema todo esto. Sí, es probable y va a ser así. ¿Por qué? Porque en el ámbito jurídico y ámbito legislativo argentino podemos encontrar una norma importante como es la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Sí? Una convención sobre derechos humanos a la cual la Argentina ratificó y a partir del año 94 la Argentina le dio jerarquía constitucional. Esto de la jerarquía constitucional significa que para poder denunciar esa convención, para que la Argentina deje de ser parte de esa convención, es necesario la aprobación por el Congreso, el voto del Congreso, de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, la misma mayoría que para reformar la Constitución. La mayoría más agravada que existe para sancionar cualquier tipo de norma. De vuelta, ¿qué mayoría necesita? 2/3. Las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Las 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No de los presentes, no, de de los todos, miembros. De todos los miembros. Una mayoría muy agravada y bastante complicada. ¿Y cuál es el problema? Que la Argentina, al momento de ratificar esta convención, realizó una declaración interpretativa del artículo primero. El artículo primero de esta convención define que es niño. Dice, niño es toda persona menor de 18 años. No desde cuándo, no dice desde cuándo. Y la Argentina dice, para la Argentina, niño es toda persona desde el momento de la concepción hasta los 18. ¿Qué es esto que hizo interpretativa? Una declaración interpretativa. ¿Qué es eso? Al momento de firmar, de ratificar cualquier tratado, los estados, a través de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, pueden realizar reservas o declaraciones. Una reserva es decir, este artículo yo no lo voy a cumplir, o esta parte del artículo no lo voy a cumplir. Una declaración es interpretar, dice, yo este artículo entiendo de determinado alcance. Bien, ok. ¿Sí? Con lo cual, por lo menos yo entiendo que en este problema tenemos que la Argentina internacionalmente se obligó a respetar la vida desde el momento de la concepción. Con lo cual, como hoy, no bastaría con derogar o modificar el Código Civil y derogar el parte del Código Penal para poder despenalizarlo. Necesitaríamos también retirar esta reserva que también está protegida por este manto, entiendo yo, de la jerarquía constitucional, porque el 75 inciso 22 dice, en las condiciones de su vigencia tiene jerarquía constitucional, es decir, teniendo en cuenta las reservas y las declaraciones que hicieron. Entonces, hablando en criollo, si yo hago un aborto estoy matando a un niño. Si entendemos esto, sí. ¿Y vos qué opinás, Dani? En realidad no me voy a meter sobre qué es lo que se está matando, dejando de matar, porque implicaría ya meternos en un análisis moral. Pero respecto de este análisis. Sí, respecto de este análisis, este es el principal punto de conflicto que tenemos. Hasta ahora venimos discutiendo sobre derecho a la vida. Y el derecho a la vida humana, concretamente, porque, y vale hacer esta aclaración, si hablamos de vida, en realidad cualquier célula tiene vida, con lo cual podríamos hablar incluso de vida antes de que el óvulo esté fecundado, porque el óvulo es una célula viva, el espermatozoide también es una célula viva. De lo que estamos hablando, en definitiva, es de vida humana. Y cuando nosotros analizamos, y voy a volver un poquitito para atrás en lo que hablamos, el artículo 86 del Código Penal, ese artículo establece que hay dos situaciones.
que en definitiva terminan siendo 3, en las cuales el aborto no es punible. La primera de las situaciones, había dicho Augusto remitiéndose al artículo, es cuando el embarazo implica para la madre un riesgo de vida. En ese caso lo que tenemos es un conflicto entre la vida de la madre, o el peligro de muerte de la madre, y la vida de la persona por nacer, una vida humana potencial. Ahí estaríamos discutiendo esencialmente derecho a la vida y cobra mucha relevancia esta cuestión de determinar desde cuándo para la Argentina comienza la vida. Sin embargo, este mismo artículo 86, que está vigente desde la década de 1920, insisto, establece el inciso segundo, las otras dos excepciones, que tienen que ver no con un conflicto entre la vida de la madre y la potencial vida del embrión o del feto, sino de otro derecho aparte, porque estamos hablando de que una mujer puede interrumpir su embarazo sin obtener un reproche penal a partir de que ese embarazo sea resultas de un abuso sexual, ya sea hacia una mujer que no tiene ningún inconveniente o alguna que fuera calificada con esas cuestionables palabras de idiota o demente. Entonces ahí lo que surge es una contradicción, que es la que entiendo yo que está en juego y es la que, a partir del relevamiento de jurisprudencia que traje para discutir, cobra fundamental importancia, que es que en este caso no estamos discutiendo derecho a la vida contra derecho a la vida y haciendo primar uno de los dos, sino que el derecho que empieza a entrar en juego es el de la privacidad, la honra, la dignidad, lo que se deriva del principio de reserva del artículo 19. O sea, a partir de acá lo que estamos hablando es del derecho de la mujer a autodeterminarse sobre el cuerpo y a tomar una decisión sobre esa potencial vida que tiene en el vientre. Que está En su gestando, seno, exactamente. Esa fue la discusión que ya se tuvo en muchos países hace muchos años, y el caso paradigmático de esto resulta ser el de la Corte Federal de los Estados Unidos de América, Roe versus Wade, del año 1973. O sea, esta cuestión en Estados Unidos ya la debatieron en 1973 a partir de una mujer que había quedado embarazada, que era madre soltera y que vivía en Texas, y la ley de Texas prohibía todo tipo de aborto. Lo que esta mujer solicitó es la posibilidad de realizarse un aborto, justamente invocando el derecho a la privacidad. Estados Unidos en este sentido la tiene un poquito más complicada porque la interpretación del derecho a la privacidad es un poquito más indirecta que la que tenemos nosotros en nuestra Constitución, que toda la doctrina está de acuerdo que se deriva del artículo 19 cuando habla de acciones privadas que no pueden ser objeto de injerencia estatal. Lo que termina determinando la Corte de los Estados Unidos es que este conflicto entre el derecho de la mujer a autodeterminarse como parte de la privacidad y el interés del Estado en proteger una vida potencial tiene que complementarse en algún punto. Entonces lo que hizo la Corte de Estados Unidos, basándose en informes médicos e informes jurídicos, es dividir el embarazo en 3 etapas. La primera etapa, que serían los 3 primeros meses de gestación a grandes rasgos, en los que le otorga a la mujer una plena autodeterminación sobre el cuerpo, basado en la falta de... fundamentalmente quienes sostienen que hasta ese momento no habría un inicio de vida humana, es la falta de actividad cerebral del feto, que en realidad hasta ese momento sería un embrión. Un segundo trimestre en el que el feto comienza a tener actividad cerebral, pero que, a diferencia de lo que estableció la Corte Interamericana, no tendría una potencialidad de vida, y un último trimestre en el que sí tiene esa potencialidad. Y la Corte Federal de Estados Unidos esa potencialidad no la define en función de la perspectiva de crecimiento en el seno de la madre, sino que lo hace en función de la posibilidad de sobrevida en caso de nacer. Entonces, a partir de esta división en 3 trimestres, la Corte lo que hace es entender que la protección del Estado sobre la vida potencial debe incrementarse a medida que el embarazo va avanzando. O sea, al principio, como esa vida potencial todavía no tiene potencialidad de vida fuera del seno materno, la protección debe otorgarse plenamente hacia la autodeterminación y la libertad de intimidad de la madre, y a medida que va avanzando el embarazo, se empieza a proteger esa potencialidad de vida. Yo no sé, pero mientras íbamos hablando, pienso, qué difícil el tema de una decisión de dividir el embarazo hasta los 3 meses. Se entiende que no tiene actividad cerebral. 3 meses y 2 días, ya sí. A ver, me refiero, si bien es genérico y uno puede... Pero qué dificultoso tiene que ser de dividir a los 3 meses. Siempre.
Es que es un proceso, no es un compartimiento estanco, ¿no? Hoy ya está, me Claro, convertí en vida. Se va desarrollando lentamente. Sí. Justamente la Corte de Estados Unidos habla de que es un proceso. Claro. O sea, de que Yo no me se puede hablar de acuerdo. un momento puntual de creación de vida humana, sino que se trata de un proceso. Está bien, pero lo relacionan más con la actividad cerebral entonces. Sí. En realidad apunta a lo que es actividad cerebral. Porque, si mal no recuerdo, voy a recordar Busquen el derecho archivo. natural. Busquen el archivo. Creo- es Derecho más, natural. creo 20 o a los 21 días se formaban los ojos. Hay miren. gente que ni sabe lo que Ese estás hablando. detalle que no me lo olvido más, 20 o 21 días se formaban los ojos. No sé si alguien tiene un familiar médico que lo pueda chequear o algo. Yo no O te me lo estoy debo. tirando. Pero yo recuerdo los primeros días, no era tan prolongada lo que era la formación, No, y el corazón le late a las poquitas semanas. por supuesto. Sí. Entonces, todo apunta a lo que es actividad cerebral. Sí, formación del sistema nervioso y actividad cerebral. Sí. Sí, no sé qué es más difícil, si determinar eso o pasar los plazos a semanas. Viste que la gente que se embaraza automáticamente Sí. pierde la capacidad de hablar en meses y habla en semanas. A O mí, sea, que yo me tengo que marea dividir por mucho. 4, me complica la No, vida. Sí, también, sí, yo digo, que no sé bueno, dividir. es un tema, viste que generalmente los 3 primeros meses son más los más riesgosos. Sí, sí, sí. Así que también puede tener alguna relación con ese punto. Sí, de hecho, si me dejan lo voy a leer textualmente. Y en este punto quiero agradecer al profesor Arballo, que esta semana se dedicó a traducir Roe vs. Wade, porque era bastante difícil de encontrar en castellano, y está publicado en su blog. La Corte Federal de Estados Unidos establece que dentro de la etapa anterior, aproximadamente el final del primer trimestre, la decisión del aborto y su efecto debe dejarse al juicio del médico tratante de la mujer embarazada. En la etapa posterior, aproximadamente el final del primer trimestre, el Estado, al promover su interés en la salud de la madre, puede, si así lo desea, regular el procedimiento de aborto de manera razonablemente relacionada con la salud materna, y en la etapa subsiguiente a la viabilidad, o sea, aquí establece específicamente la viabilidad a partir del 6º mes, el Estado, al promover su interés en la potencialidad de la vida humana, puede, si así lo desea, regular e incluso proscribir el aborto, excepto cuando sea necesario según el apropiado juicio médico para la preservación de la vida o la salud de la madre. O sea, recién acá establece la comparación de vida contra vida, mientras que antes la evaluación pasa por justamente el cotejo entre privacidad y vida, otorgándole en la primera parte del embarazo preeminencia a la privacidad. Después vamos a poder tener este fallo en... Por supuesto. Sí, perfecto. Vamos a además linkearlo al blog. Toda esa información la subimos al blog, que es www.dosisderecho.wordpress.com. Así que lo van a poder levantar de ahí. Bien. ¿Algo más para agregar? Sí, para ir redondeando esta cuestión, Esto es como cuando en el Mortal Kombat te decía finish him. no, lo que resulta relevante es que si Argentina ya desde la década de 1920 tiene prevista la posibilidad de interrumpir un embarazo basándose no en el derecho a la vida, sino justamente en el derecho a la privacidad o a la autodeterminación que se deriva de la privacidad, al momento en que se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, se le otorgó jerarquía constitucional y se hizo esa reserva, Argentina ya podría haber sido denunciada en distintas oportunidades justamente por el texto del artículo 86 a nivel internacional. Claro, porque las consecuencias básicamente de no resolver esto de... Sí, de la declaración que tenemos acá en la Convención de Derechos del Niño. Claro, yo mañana en el Congreso, la semana que viene en el Congreso, después de que salga este podcast, que va a salir el lunes, sacan esta ley, derogan los artículos, admiten el aborto, lo despenalizan de alguna manera y lo legalizan. ¿Cuáles son las consecuencias internacionales de esta declaración? Bueno, internacionalmente podría ser, entiendo yo, podría ser denunciada la Argentina ante algún organismo internacional, entre ellos la Comisión Interamericana, por ejemplo. ¿Por quién? ¿Quién la podría denunciar? Cualquier persona. Cualquier persona, yo. Sí. Sí. Voy mañana a la denuncia. Sí, una ONG. Una ONG. Y para vos, Dani, esto podría haber sucedido antes. Si no sucedió hasta ahora, siendo que Argentina ya tiene previsto un mecanismo de aborto que no incluye un cotejo de derecho a la vida, sino el derecho a la privacidad, no veo ningún motivo para que pudiera ocurrir justamente ampliando esa privacidad a la total autodeterminación de la mujer, por lo menos en el primer trimestre. Bueno, ok. Me parece que me Lo quedó dejamos claro. ahí para que lo decidan ustedes. Piénsenlo. Aparte esa convención sobre los derechos del niño, si bien yo no hago familia, pero es muy utilizada Es re importante, para, sí. para lo que Cambió el básicamente paradigma de los reclamos niños, de lo que es la cuota alimentaria, que hoy por hoy el foco es el niño. Totalmente. El niño Más dejó de allá ser un objeto para ser sujeto de derecho. Sí, de Empezó hecho a es el escuchárselo. centro Es el de centro, imputación de exactamente. todas esas situaciones. Sí, sí, Claro. sí, sí. La Convención de Derechos del Niño es sumamente importante. Bueno, entonces, si no tienen más nada para aportar, creo que hemos dado una buena dosis de derecho
de derecho penal en este caso. Y Siempre nos sorprendes con temas que Sí, están sí. en boca de todos. un día voy a traer un tema aburrido. Temas fáciles para no meter la pata, Totalmente. sobre todo. Pero igual, Esperemos no haber marcado tendencia o dado no, opiniones. al menos a mí me parece que no hubo línea editorial en ningún lugar, digamos. No hubo una línea de opinión, quiero Las decir. quejas por privado, por favor. Sí, nos pueden escribir, ya saben, a todas nuestras redes, tanto en LinkedIn como en Facebook, que somos Dosis de Derecho, y @dosis de derecho en Twitter y en Instagram. Nos pueden escribir también a dosisderecho@gmail.com y en la página web donde va a estar todo esto, y ya a partir del lunes en las redes sociales, que es www.dosisdederecho.wordpress.com. Bueno, mandamos saludos a todos. Chau Paula, gracias. Chau Gonza. Dani, muchísimas gracias, Gracias por venir. Gracias por la invitación, ha sido realmente un placer y gracias por darme la última palabra. Bueno, nos vemos. Hasta la Saludos. vista. En la próxima. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.